¿Qué tal, amigos de NetTrainers? Siguiendo con la actualización a los contenidos del nuevo CCNA, hay varios laboratorios que hemos estado agregando, laboratorios nuevos. En este caso es un laboratorio de tunelización GRE, que es un tema que se agrega, ¿no es cierto?, a lo que es la CCNA actual. Y la idea, ¿no es cierto?, de hacer este laboratorio es, bueno, implementar lo que es tunelización GRE, pero aplicado a un escenario que se podría considerar un poquito más realista. En este caso tenemos una empresa donde tenemos un sitio corporativo, tenemos sitios remotos. Eh, Básicamente la empresa tiene contratado un servicio WAN, que es el que vemos acá, ¿no es cierto?, con estos enlaces. Y básicamente se van a establecer túneles GRE para poder implementar sesiones de ruteo sobre esa tunelización GRE. Entonces acá estos routers fundamentalmente tienen direcciones, ¿cierto? Direccionamiento para llegar simplemente a la WAN. Tienen un pequeño, no un protocolo ruteo, sino que simplemente unas rutas estáticas para llegar a unas IP del otro extremo de la WAN. Y sobre esa conexión que hace la WAN, ellos establecen tunelizaciones GRE sobre las cuales corren un OSPF interno de la empresa. Pero en ese OSPF interno no participa el carrier. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente, por ejemplo, acá tenemos este equipo que es Coronel. Vamos a ver una conexión LAN, una conexión WAN también. Ahí está la parte LAN, la parte WAN, y también vemos esta tunelización, esta interfaz de túnel, que es básicamente un túnel que está direccionado, ¿no es cierto?, y llega hasta el otro extremo de la conexión WAN con esta IP de destination. El otro router tiene lo mismo y de vuelta igual, pero lo que está sucediendo acá es que estos equipos tienen sesiones de OSPF, y las sesiones de OSPF, en esas sesiones están participando la puerta física, la puerta LAN, pero la interfaz túnel, que la direccionamos todas con este rango 10.111. ¿Ok? Entonces básicamente los routers de sucursales aprenden redes de la casa matriz, ¿cierto?, pero gracias a esta conexión tunelizada. Entonces se fijan que aquí tenemos una tabla de rutas de OSPF. Vemos que lo importante es aprender las redes de la casa matriz 10.200.100. Entonces la red 10.200.100 está aprendida por OSPF y por la interfaz túnel. De la misma forma, este otro equipo de Maestranza Arauco hace lo mismo, y como acá esto llega por una conexión túnel y esto llega por otra interfaz túnel, entonces son dos interfaces túnel, el router hace el ruteo y por ende estos equipos también se conocen las redes de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá también se conoce la red 192.168.164, que es la de Arauco. O sea, Coronel, obviamente Coronel también conoce la red de acá, y viceversa, en Arauco también conoce la red de Coronel. Con eso se establecen sesiones OSPF entre las interfaces túneles. O sea, si por ejemplo en este equipo vemos un IP OSPF neighbor, ¿cierto?, vamos a ver que toda la conexión está hecha sobre la interfaz de tipo túnel. Es un túnel, ¿no es cierto?, GRE. Junto con ello, también tenemos que hacer que este tráfico se viene por la WAN, ¿cierto?, llega a este router por una VLAN, en este caso una VLAN 10, por este enlace que es un trunk. Este enlace que es un trunk llega a la VLAN 10, la VLAN 10 es lo que viene de la WAN. Y por el mismo enlace, pero en otra VLAN, en este caso la VLAN 99, sale hacia Internet. Entonces este mismo proveedor nos da ese servicio también de Internet por otra VLAN. Entonces lo que necesitamos implementar acá es un full tunneling, o sea que fundamentalmente los equipos de acá de Planta Coronel y Maestranza Arauco hagan una tunelización completa vía GRE hacia el router de Corporativo Concepción, y ahí salen hacia la internet. Entonces básicamente estos equipos acá, si nos fijamos, van a ver que tienen rutas estáticas hechas por la IP
el next hop es la 10.111.1.2, que es una dirección de túnel. Ya es la dirección del túnel de la interfaz túnel, ¿no es cierto?, del next hop, o sea, de acá, de Corporativo Concepción. Acá en Corporativo Concepción, fíjense que la interfaz túnel 0 es la 10.111.1.2, que es el next hop. El next hop que están usando acá, ¿no es cierto?, las rutas estáticas por default que están implementadas acá. En este otro, en Arauco, van a ver que es muy similar. Entonces también tenemos una ruta estática por default por la 10.111.1.6, que es la interfaz túnel 2, ¿no es cierto?, de este, perdón, túnel 1 de este router. Entonces, todo llega, todo el tráfico se enruta por medio de la conexión tunelizada. En realidad podríamos haber hecho, aprovechando la conexión OSPF, podríamos pedirle al OSPF que redistribuyera una ruta default por las sesiones sobre los túneles. Pues la verdad es que el Packet Tracer tiene un inconveniente ahí y nos empieza a arrojar alguna serie de errores. Entonces tuvimos que hacerlo vía una ruta estática, pero en la práctica la mejor opción sería pedir al OSPF en el equipo de concepción que redistribuya sobre las sesiones de los túneles una ruta por default. Y básicamente este equipo, una vez que recibe ese tráfico de las sesiones túneles, puede sacar el tráfico hacia la internet, o sea, este que es un enlace con una IP pública. ¿Ok? Entonces, si en este momento nosotros vamos a cualquiera de estos switch, que son los que son como de sucursal, ¿cierto?, un switch, entonces hacemos un ping a una IP simulada que es la internet. Estoy simulando esa IP que es como la internet para probar que la conexión viene y se devuelve y sale a esa internet. Entonces a la 1.1.1.1, ¿cierto? Entonces van a ver que al principio tienen que aprender a hacer una serie de ARP, básicamente hacer la consulta RP y todo eso, pero después ya se estabiliza. Si hacemos un trace a esa misma dirección, ¿cierto? Entonces vemos que este switch básicamente primero ve su puerta de enlace y después ve la IP del otro lado del túnel, IP de túnel, y de ahí ya sale a la internet, que es la IP a la que esa IP es ese mismo router el que tiene la dirección 1.1.1.1. Entonces con eso estamos implementando un servicio de tunelización full. ¿Okay? Hay que tener la precaución de que cuando acá en este caso el túnel GRE, las interfaces de túnel que se crean en Corporativo Concepción que van hacia Coronel y Arauco, obviamente la tunnel source es una subinterfaz. Entonces si nos fijamos acá, ¿cierto? Si vemos las conexiones de túnel, obviamente tiene que considerar que la interfaz de origen es una subinterfaz. Bueno, eso en el Packet Tracer, si ustedes guardan el laboratorio, ¿cierto?, lo vuelven a abrir, van a ver que ese comando no está. O sea, aunque ustedes lo guarden, al subir el Packet Tracer no lo sube con ese comando. Hay que ponerlo a mano cada vez que están subiendo el laboratorio. Tienen que tener esa precaución de poner a mano, ¿no es cierto?, el tunnel source cuando es apuntado a una subinterfaz, porque el programa no en realidad almacena ese comando. ¿Ok? Entonces eso es básicamente un laboratorio donde podemos aplicar lo que es tunelización GRE, pero no solamente para una conexión IP normal, sino que para dar sesiones de ruteo, que esa es la gracia, digamos, sesiones de un protocolo de enrutamiento sobre esa conexión GRE, para así poder bypassear a un proveedor o a una red de la cual no tenemos administración, y a lo mejor necesitamos hacer correr un protocolo de ruteo entre estas dos máquinas remotas, pero no podemos pedirle al proveedor que corra también ese protocolo. Nos cobraría otro servicio, sería otra implementación de red. Entonces necesitamos hacer un overlay, en el fondo una red de capa 3 sobre otra red de capa 3. ¿Sobre cuál? La del proveedor, que actúa como transporte. Y nosotros sobre esa red poder implementar nuestras sesiones de nuestro ruteo privado. Y gracias a eso podemos, en realidad gracias a GRE, es que podemos implementar esas sesiones. Entonces eso es lo que podemos utilizar en este laboratorio, que es una aplicación a
lo que es el protocolo GRE, Generic Routing Encapsulation.